Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia, en el que hoy vamos a abordar una pregunta muy particular. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas, en este mundo acelerado, lleno de pantallas, distracciones, ruido? ¿En qué momento dejamos que su presencia sea nuestra brújula? Y para ello viene un gran amigo, Roberto Ortiz, que nos va a compartir su perspectiva en su día a diario. ¿Qué tal estamos, Roberto? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? A todos, saludos. Aquí un placer estar contigo, mi buen Fernando. Pues qué dicha que me hayas invitado a tu programa. Y pues sí, trataremos de dar la mejor versión de nosotros. Estupendo. Bueno, como bien sabes, esto es un café entre amigos, en una charla en la que intentaremos trasladar alguna experiencia o alguna perla de nuestra vida, ¿no? Hasta el día de hoy en este desarrollo espiritual. Y como siempre empezamos con una oración de entrada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que esta conversación sea luz para quienes busquen respuestas o sabia espiritual para quienes necesiten volver a ti. Así sea, amén. Y también empezamos generalmente con una referencia rápida a uno de mis héroes o heroínas, ¿no? A ese santo o beata de la semana que llamo, que en este caso he seleccionado a San Agustín, por ser ese hombre brillante, inquieto, que siempre estuvo buscando, ¿no?, la verdad en mil rincones, hasta que entendió que en realidad la verdad lo buscaba él. Y me encantó, ¿no?, la cita que se le atribuye de nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Porque nos recuerda que efectivamente Dios está ahí susurrándonos constantemente, pero tenemos que estar predispuestos a escucharles, ¿no?, para conseguir esa paz. Así que, pero vamos a entrar en materia. Roberto, indícanos, antes de nada, cuéntanos un poco sobre ti, orígenes, familia, profesión, hobbies, algo que nos permita conocerte un poco mejor a la audiencia. Claro que sí. Yo soy mexicano, crecí en México, me vine a los Estados Unidos a la edad de 25 años. Llegué al estado de California, ahí duré 30 años y me moví a Miami hace ya 2 años. Entonces ya ha sido mi caminar en 3 diferentes países, más bien en 3 diferentes ciudades. ¿Cuál es la tercera, perdona? Dime. ¿Cuáles son las 3 que mencionabas? Porque sí, yo crecí en Guadalajara, Jalisco, México. Okay. Y a los 25 años me vine a California, a Los Ángeles, California. Y hace 2 años me vine ya con toda mi familia acá a Miami. Muy interesante porque en realidad Miami no fue idea mía, fue idea de mi esposa. Y la verdad que ha crecido mucho en mí el hecho de estar aquí, específicamente en el punto de la creencia en Dios. O sea, yo siempre he sido muy creyente toda mi vida, pero por alguna razón aquí como que me han movido las tuercas un poquito más, me han hecho muchos ajustes. Entonces yo he visto que he crecido mucho espiritualmente aquí. ¿Aquí en Miami te refieres? Sí, aquí en Key Biscayne, precisamente, aquí en la isla. ¿Cuándo sentiste, Roberto, por primera vez que Dios intervenía de verdad en tu vida? ¿Cuál fue ese punto de inflexión o momento de conversión que marcara un antes y un después? Fíjate que yo he tenido muchas experiencias, pudiéramos decir, raras, o lo pudiéramos decir milagrosas, durante mi vida. Pero obviamente muchas veces no las he entendido en ese momento, pero me he dado cuenta eventualmente cómo esas cosas me han hecho cambiar poco a poco, hasta ponerme en esta situación. Cuando yo era niño,
Crecí en un lugar católico, Mi mamá mi papá más o menos, pero mi mamá era muy, muy devota y es muy devota. Y entonces siempre fuimos a misa todos los domingos. De hecho, nosotros le decimos acólitos a los que le ayudan al padre en la iglesia. Uh-huh. Servidores, o no servidores, éramos los que nos vestíamos con la sotana y todo ese rollo. Monaguillos, exactamente. Y entonces yo recuerdo que tenía muy buena amistad con el padre en ese tiempo y muy divertido, y me gustaba mucho hacer eso. Iba todos los días en la tarde a la misa de 6 de la tarde a ayudarle al padre. Me gustaba también ir los fines de semana porque había bautizos, y en los bautismos pues nos daban nuestro dinero los padrinos. Entonces se me hizo mucha costumbre ir a recibir en ese tiempo eran pesos, tu peso, y te ibas y comprabas una paleta y ya estabas contentísimo. Entonces eso me hizo que como que siempre estuviera buscando el hecho de, es este domingo, tengo que ir a misa. Me quedaba a misa y después de misa seguían los bautizos. Entonces, esa era, vamos a decir, un imán, pero en realidad la intención estaba detrás, el hecho de estar presente en la casa de Dios. Uh-huh. Y eso me empezó a cambiar, o sea, me empezó a ser un niño, vamos a decir, diferente, empecé a agarrar valores diferentes. Tuve una infancia muy bonita en mi casa, pero muy dura en la escuela, porque me hicieron mucho bullying porque yo era más callado, era más tranquilo, y no me prestaba a ciertas situaciones en la escuela. Yo ahorita veo que era por la misma dirección que tomé acercándome a Dios, y rezábamos el rosario y todas las festividades de la Virgen, de los santos y todo. O sea, siempre hubo una cierta celebración, una devoción hacia lo divino, hacia Dios. Quiero decir, Roberto, a la audiencia que me llama la atención que te pudieran hacer bullying, porque Roberto mide 1,90 y debe pesar más de 90 kilos, con lo cual debían ser especialmente valientes tus compañeros. Sí, pero ¿sabes qué? En ese tiempo no era tan grande, o sea, era de los medianitos, vamos a decir. Y siempre era muy, pues dijéramos muy callado, o sea, o me gustaba jugar, pero era muy apartado, o sea, no me juntaba con todos los niños ahí al relajo y todo. No, era un poquito más calmado. Yo me acuerdo que yo siempre, todas las noches, hacía mis oraciones de la noche y siempre le pedía a mi ángel de la guarda. O sea, mi mamá me enseñó eso, que tu angelito de la guarda está contigo, que tu angelito de la guarda está contigo. Y pues tú sabes, de niño, vamos a decir, ves una cosa, pero conforme empiezan a pasar los años y empiezas a crecer, te empiezas a dar cuenta de que en realidad sí oías cosas. O sea, sí oías que ese angelito de la guarda, eso no está bien. Mira, así y asado. O sea, que sí oías algo que se puede decir, a lo mejor le puedes decir la conciencia o le puedes decir tu ángel de la guarda, pero sí oía eso. Pues te digo, como estás niño, pues a lo mejor no sabías si tomarlo en cuenta o no, pero sí oía esa voz como que te alineaba, vamos a decir. Qué bueno. Y en este proceder que suena como muy fluido, ¿no? Y como muy constante. ¿Tuviste en algún momento alguna noche oscura o alguna época de sequía espiritual? Y en su caso, ¿cómo lo abordaste? Fíjate que sí, cuando me vine a California, que me salí de mi casa, me agarró el sistema como de sorpresa, vamos a decir, porque en ese tiempo donde yo vivía era una ciudad pequeña.
y de repente llego acá como un joven a una urbe y empiezas a ver toda esta gente y todas estas cosas que están pasando, buenas y malas, o más bien cosas que tú no estabas acostumbrado a ver. Vamos a decir, las parrandas, las fiestas, los vicios, en ese tiempo las mujeres, o sea, por la edad que yo tenía. ¿Era ya adolescencia o qué edad tenías Sí, pues entonces? ya tenía 25 años, o sea, ya estaba en la juventud, pero venía de un lugar, vamos a decir, de un lugar muy conservador, y de repente llegué acá y llegué solo. Entonces haz de cuenta que como que te abran las puertas y dices, oh, tengo todo esto, puedo hacer todo esto y no tengo que decir nada. Entonces en ese tiempo recuerdo que fue como que me aparté, vamos a decir, me aparté de mis creencias, me aparté de la línea que llevaba y me entregué a lo que es hoy en día el mundo, lo mundano, o sea, la fiesta, los vicios, las mujeres, etcétera. O sea, tuve una desviación de la línea que yo traía. Empecé a ver muchas bajas en mí eventualmente que, que ya no pensaba como pensaba antes, vamos a decir. No nomás porque crecí, sino porque como que los valores se empezaron a apagar. La presencia de Dios como que empezó a disminuir, pero no porque Dios se alejara, sino porque yo me alejaba. ¿Verdad? Entonces, es muy fácil decir, oh Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Y por qué no me ayudas? ¿Y por qué no estás conmigo? ¿Y por qué esto? Es que no es que Dios se aleje, Dios siempre está contigo, o sea, buenas y malas, buenas y malas. Me acuerdo que oí mucho una anécdota que estoy seguro que ya la has oído, que que en un sueño una persona vio que había dos pares de huellas en la arena. Y un par de huellas era de él y un par de huellas era de Jesucristo. Entonces, eventualmente llegó a un lugar que nomás había un par de huellas, o sea, dos. Entonces, en el cuento le reclamó a Jesucristo, pero ¿por qué me abandonaste? Mira, aquí estoy yo nomás caminando. Y me dijo, no, dice, ese par de huellas es porque yo te llevaba cargado. Entonces, con eso es que Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Entonces, si Dios está ahí para ti siempre y tú te alejas, o sea, tú eres el que tienes que regresar. Dios está ahí está. Bueno, constantemente. Sí, me recuerdas a la cita esta de St. Louis, ¿no? Que dice que la oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. O sea, está en nuestras manos, uno, acercarnos a Él, porque Él está siempre con los brazos abiertos. Y obviamente no es que nosotros vayamos a darle nada a Él, que no necesita absolutamente. No, o sea, él no necesita nada. O sea, él es todo y tiene todo. Nosotros somos los que necesitamos de ese todo. Ahora, fíjate, una cosa muy curiosa. Ya pensando en eso, en que, vamos a decir, me aparté vamos a decir, de Dios por un tiempo, por varios años, de repente empecé a decir, bueno, porque hubo cosas muy buenas, malas, y había cosas muy pocas buenas que fueran buenas. O sea, siempre lo malo sobresalía, lo mundano, vamos a hablarle, lo mundano, la fiesta, todo ese rollo. Pero de repente un día, como que me empecé a sentir muy solo, muy solo, muy solo, muy solo. Y tenía amigos y la novia y las fiestas y todo, pero yo me empecé a sentir muy solo, muy vacío. Entonces empecé a estudiar un poco y dije, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, ¿por qué si el sábado voy a ir acá, el domingo voy a ir acá y tengo la fiesta fulana y los amigos así?
¿por qué me siento solo? Entonces empecé empecé a meditar, empecé a orar, empecé como a retomar mi camino y fue cuando me empecé a dar cuenta de eso. O sea, dije, bueno, es que Dios no se alejó de mí, yo me alejé de Dios. Entonces, poco a poco empecé a retomar otra vez empecé a volver a ir a misa, empecé a hacer mis oraciones, empecé a rezar el rosario. Y la cosa es esta. Muchas veces piensa uno que, pues, ¿para qué voy a misa? Vamos a decir, ¿para qué rezo? ¿Para qué doy gracias? ¿Para qué todo esto? Pero la cosa es que tú empiezas a ver a tu alrededor lo que tú estás buscando. ¿Nunca te ha pasado que dices, ¿sabes qué? A mí me gustan los carros rojos y vas manejando y empiezas a ver muchos carros rojos, ¿ah? O carros blancos. O sea, es que lo que te pones en la mente es lo que empieza a cambiar a tu alrededor. Entonces, si empiezas a tener presente a Dios, si empiezas a hacer tus oraciones, si empiezas a rezar tu rosario, si empiezas a ir al Santísimo, si empiezas a ir a misa, de repente empiezas a ver cosas que empiezan a cambiar a tu alrededor, empiezas a ver a la gente de diferente manera, empiezas a oír las cosas de diferente manera, te empiezas a alejar de las cosas que te das cuenta que te apartan de Dios. Entonces, en esa transición, Roberto, ¿qué fue lo más difícil de dejar hábitos o lo que fuera, y lo más hermoso de empezar a caminar en la fe? En ese momento crítico de que te das cuenta de no estoy yendo por el camino adecuado, tengo que retomar, ¿qué fue lo más difícil para poder compartir con terceros, ¿no? Que si están en esa situación se puede superar? Yo creo que los amigos, o sea, la proximidad a ciertas personas que no te traían un buen mensaje, vamos a decir. Es muy fácil caer en que te juntas, dices, si te juntas con 10 borrachos, tú vas a ser el 11. Si te juntas con 10 adictos a algún tipo de droga, tú vas a ser el 11. Entonces, otra vez, o sea, con el entorno que estás, tú te empiezas a tomar cosas de ese entorno y empiezas a tú ser parte de ese entorno. Entonces, yo me empecé a dar cuenta un día que me sentí muy solo, o sea, me sentí muy solo y estaba triste por ese sentimiento que me llegó de soledad, que saqué mi rosario que traía desde que me vine de México y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a rezar. Y me puse a rezar y de repente sentí una paz. Así que dije yo, ¿ok? ¿De dónde viene esta paz? De primero, pues, no dije, es que recé el rosario, ¿verdad? O sea, nomás dije, bueno, ¿sabes qué? Me siento muy tranquilo, ok, a gusto. Entonces, empecé poco a poco a retomar eso, empecé otra vez a seguir rezando, a seguir dando gracias, empecé a seguir, empecé ya con mi rutina de ir a misa los domingos y de aquí a ahí empecé a ir al Santísimo, empecé a oír, empecé a leer la Biblia, o sea, empecé a hacer cosas para acercarme y mi mentalidad empezó a cambiar porque empecé a ver más la presencia de Dios en mi vida, en este caso. Entonces empecé a ver que Dios es amor y como dice en la Biblia, le preguntaron a Jesucristo que cuáles eran los principales mandamientos y que él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la Biblia. Entonces empecé a ver a mi prójimo como a mí mismo. Me empecé a querer yo y empecé a querer a mi prójimo. Empecé a verlos con ojos de amor. Entonces, ahí todo el entorno empezó a cambiar. O sea, empecé a separarme de las personas que no me traían esa satisfacción, esa paz, vamos a decir. Y sí muchos eran amigos muy queridos que después
siguieron mi camino. Ahora ellos siguieron mi camino. Qué bueno. Les tomó tiempo, pero sí, empezaron a tomar cartas en el asunto eso, o sea, empezaron a seguir ese camino que yo empecé a mostrar, porque me empezaron a notar diferente, o sea, empezaron a notar el cambio. Entonces, ellos dijeron, órale, pues este cambio, pues, está bien, o sea, no es lo que tú esperabas, pero está bien, o sea, como ellos que andaban en la parranda, vamos a decir. Y estos amigos convertidos, ¿qué le dirías a alguien que pueda estar en esa misma situación en la que sabe que, oye, no estoy convencido de que este sea el camino correcto, pero no siente a Dios por ninguna parte? ¿Qué hábito o práctica espiritual le recomendarías comenzar? Lo primero que creo que tenemos que darnos cuenta es que Dios siempre está con nosotros. Dios está con nosotros. Nosotros somos templos vivos de Dios. Entonces, si tú entiendes que Dios está contigo todo el tiempo, que Dios te ve en todo lo que haces, en todo lo que piensas. ¿Te acuerdas cuando estabas niño que decías, hoy me voy a esconder de mi papá para hacer esta travesura? ¿O qué diría mi papá si me ve que estoy haciendo esta travesura? Y piénsalo ahorita también. O sea, ok, si tengo una mala reacción, un mal pensamiento, una mala acción, un desprecio hacia alguien, un mal comportamiento, esa otra persona también tiene a Dios. Entonces, como Jesucristo dijo, el día que me diste de comer, el día que le diste de comer a estas personas, de beber, me lo visitaste en la cárcel y todo, lo hiciste conmigo, ahí te está diciendo prácticamente, o sea, yo estoy en todos. Yo soy parte de todos. Entonces, ¿cómo, si tú crees que Dios está contigo, pero también Dios está, en este caso, vamos a decir, contigo, Fernando, yo te voy a tratar como me trato yo? O sea, como decir, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver a Dios en ti, yo tengo que ver a Dios en el que va manejando, que me está pitando por atrás. Y es vida. Vivimos en un mundo que no sabes qué trae las otras personas, no sabemos a veces ni qué traemos nosotros, pero al fin del día, si Dios está contigo todo el tiempo, tómalo como así, o sea, literal, o sea, Dios está conmigo, Dios, aquí estoy, guíame, ayúdame, y de igual manera ver a las otras personas con esa, como crees que Dios te ve a ti, vamos a decir. Y subrayar de lo que estás indicando, que efectivamente, ¿no?, quien se deja guiar por Dios nunca camina a oscuras, porque es parte de la gracia de la fe, ¿no? Que no elimina ni los problemas ni las dudas, pero sí que los ilumina, ¿no? Y empiezas a ver las cosas de otra manera, siendo consciente de que Dios siempre escribe recto, ¿no? Incluso en nuestras vidas o líneas torcidas. Es una gozada cuando, como decía también Martin Luther King, ¿no?, que al final la fe en definitiva es dar un paso más en la dirección que sabes que es correcta, aunque no veas el siguiente peldaño de la escalera, ¿no? Pero ese es el momento de valentía y de coraje que tiene a veces, con la gracia de Dios, idealmente, de dejar de controlar o de pensar que controlamos algo, ¿no? De dejar de escuchar al ego y empezar a confiar, ¿no? Y a encontrar sentido. Y en todo ese proceso, al día de hoy, ya hemos visto que la comunidad o nuestras amistades juegan un papel crítico en nuestra relación con Dios, que duda cabe, así como todo lo que leemos o todo lo que consumimos, claramente hay que ser conscientes. ¿Y cómo dirías, Roberto, que se manifiesta Dios hoy en tu día a día, en las decisiones de trabajo, en la familia o en los silencios? ¿Alguna anécdota que haya acontecido últimamente? Mira, como te dije, estamos en el mundo. Este es el mundo. Vivimos en lo mundano. De todas maneras te vas a enojar. De todas maneras vas a tener malas cosas, malos sabores. La cosa es esta. Si Dios creó un mundo perfecto y Dios te ama, Dios te va a poner las enseñanzas que necesitas para dar el siguiente paso. Aquí, como tú dijiste, tenemos que confiar en que Dios está haciendo lo mejor para nosotros.
decimos surrender, o sea, surrender a Dios. Dile, Dios mío, ¿sabes qué? Toma mi vida. Aquí estoy, toma mi vida. Dirígeme, guíame. Y todo se va a acomodar como se tiene que acomodar. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un plan perfecto, entonces tenemos que tener fe y confiar. Tenemos que tener fe y confiar. El día a día, pues, yo tengo 2 niñas, una de 6 y una de 3. Entonces, el día, muchas veces estando con ellas todo el día, pues, te consume porque ellas requieren demasiada energía y tú tienes tus cosas que hacer. Y entonces, muchas veces, como que quieres perder la paciencia, ¿verdad? Pero de repente te das cuenta que ahí hoy es el angelito de la guarda, el que te decía al principio, todo está bien, no te preocupes, cálmate. Entonces ahí es donde ahí te das cuenta que de veras Dios está ahí. ¿Por qué? Porque te está guiando, te está enseñando lo que tienes que ver. ¿Por qué? Porque como te dije, ahora de grande veo muchas cosas que veía de chico, que cuando en ese tiempo no lo entendí, pero ahora digo, por esto fue por lo que aprendí esto, por esto fue por lo que me pasó esto otro. Entonces, muchas veces no te das cuenta inmediatamente de lo que Dios te está enseñando, pero ves de las enseñanzas pasadas que te acuerdas y dices, ¿sabes qué? Cuando yo estaba chico a mí me pasó una vez de joven esto y aprendí esto. Esas son las enseñanzas que te da, que te pone Dios para que tú sigas creciendo y no vas a dar el siguiente paso hasta que no entiendas lo que tenías que haber entendido. A nivel anecdótico relacionado con esto, que creo que puede ayudar a otros jóvenes que nos escuchen, hace poco les explicaba a mis hijas ante esas circunstancias inesperadas, ¿no? Que puede ser o fallecimientos de alguien cercano, ¿no? Que se va antes de tiempo o cualquier problema que vayamos a tener que afrontar en la vida, ¿no? Porque eso es parte de la gracia de Dios, es la fuerza que nos sostiene, ¿no? Cuando solos no podríamos, ¿no? Cargar con determinados momentos, pero sobre todo esa esperanza y esa humildad de que obviamente no podemos entender, pues no somos omniscientes, y que cuando sucede algo, la típica pregunta de ¿por qué pasa cosas malas a gente buena?, ¿no? En línea con lo que estás diciendo, les indicaba, es que, bueno, nosotros estamos leyendo una línea de un párrafo, de una página, de un capítulo, de un libro, de una enciclopedia, que obviamente no tenemos capacidad y a lo mejor en otra vida podremos entender toda esa enciclopedia, pero claro, no podemos entender la realidad simplemente porque estamos viendo una línea, ¿no? De ese párrafo, de esa página, de ese libro, de esa enciclopedia. Oye, no lo entiendo, ¿no? Claro, es imposible. Pero ahí es cuando tenemos que tener esa fe, ¿no? Y esa esperanza en que algún día entenderemos, ¿no? El porqué. Sí, efectivamente, esa es lo que yo creo que si entiendes eso, llevas mucho terreno ganado. Qué bueno. Entendiendo eso. Oye, pues en esta línea vamos a poner como desafío a la audiencia que todas las semanas le ponemos un reto que sea sencillo pero poderoso. Y me gusta lo que estamos hablando, ¿no? Para sugerir a nuestra audiencia que reserven cada día 3 minutos, no más, 3, solo 3, para hacerle esta pregunta a Dios, ¿no? Oye, ¿qué acción guiada por ti deseas hoy de mí, ¿no? O sea, intentar anticipar lo que tú comentas, ¿no? De que, oye, pues se nos va a cruzar alguien en la carretera, o voy a verme con esta persona que a lo mejor no tengo una empatía especial, o voy a tener esta tarde que ir a un evento de mis hijas del colegio, etcétera, etcétera, pero intentar anticipar, ¿no? Ese día a día y cómo podemos abordarlo de una manera guiada, ¿no? Es decir, no reaccionar, sino realmente estar conscientes, ¿no? De cuál es la voluntad de Dios, ¿no? En este camino de santificación, cómo puedo abordarlo y escuchar, ¿no? Porque muchas veces, efectivamente, esa ausencia de dedicarle tiempo a escuchar o hablar con Él es lo que nos lleva, pues, dando palos de ciego, ¿no? Por el día a día y imbuirnos en ese ruido sin sentido. Y acuérdate que todo mundo estamos aprendiendo algo a cada momento.
no necesariamente es lo mismo. Entonces, volviendo al ejemplo del que va manejando y se te atravesó, él no sabes de dónde viene, no sabes qué historia trae, no sabes qué onda, y pero tú sí sabes tú qué onda. Entonces, tú estás aprendiendo algo, esa persona está aprendiendo algo, no podemos juzgar a nadie por eso, porque no sabes de dónde viene, no sabes qué le está preparando Dios a esa persona. Al igual que muchas veces no te das cuenta que te está preparando a ti. Entonces, esos 3 minutos yo agregaría 2 minutos más para darle gracias a Dios. Siempre comiencen dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por el hecho de estar vivos, por el hecho de estar aquí, por todo lo que nos da, por el hecho de que esté con nosotros a cada momento, por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestros estudios, por nuestro perrito, por lo que tú quieras. Pero da gracias el hecho simplemente de estar aquí en este momento. Y eso es muy importante. Comienza con gracias y todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tienes más de lo que tú crees que tienes. Eso es clave. Así es. Y mi recomendación, mi hábito al menos es, así comienzo todos los días de mi vida, ¿no? Agradeciendo un día más aquí y todo, ¿no? Y tengo de hecho una lista larga que repaso todos los días, pero que va desde cosas tan obvias que a veces nos olvidamos, ¿no? Como es el poder ver, el poder escuchar, el poder hablar, el poder oler, el poder utilizar el tacto, el tener a la familia con salud, el poder comer, o sea, hay tantísimas cosas por las que tenemos que dar gracias a diario que efectivamente es un gran hábito que te predispone a no solo a estar agradecido, sino sobre todo a mayor humildad y a estar también más consciente, ¿no? De que poco control tenemos de nada y que, sin embargo, todo lo que acontece es digno también de agradecer y si estás con el radar abierto o tienes dudas, pues oye, ve apuntando a lo largo del día si quieres hacerlo por la noche y vas a ver cómo efectivamente te encuentras con una lista larguísima, ¿no? En lugar de estar muchas veces perdidos, enfocados en el vaso medio vacío, ¿no? Exactamente. Ajá. Porque Dios conoce tus necesidades, o sea, da gracias a Dios por lo que tiene, o sea, muchas veces como te dan un vaso medio vacío y tú dices, no, está medio vacío, no, pues da gracias que tienes la mitad, o sea, hay gente, por ejemplo, pensando, hay gente que no va a tener ni agua, entonces, gracias por lo que tú crees que es poco, también, o sea, todo. Y ahí te vas a dar cuenta, como te digo, cambias el enfoque de estar viendo lo malo y empiezas a ver lo puro bueno. Y eso te va a cambiar todo el entorno. Y subrayar especialmente a los jóvenes que están tan bombardeados por mensajes pues, de este sistema, ¿no? Consumista y demás, que lo que estás indicando, ¿no? Que muchas veces lo que nos parece poco es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Y que si nos excediéramos o abusáramos de algo que parece que, es que no tengo cualquier objeto o cualquier objetivo material, ¿no? Es que no tengo esta moto o este coche o capacidad de viajar pues posiblemente sería contraproducente, con lo cual efectivamente Dios sabe lo que necesitamos en cada momento y demos gracias, ¿no? A que no nos da en exceso de nada, que podría ser parte de la perdición, ¿no? Cuando empiezas a excederte. Bueno, pues estamos llegando, Roberto, al final del capítulo, donde siempre os hago 3 preguntas rápidas, las que llamo las 3 semillas, y que efectivamente la idea es que lo primero que te venga a la cabeza estará perfecto, ¿no? La primera es un libro o una película que te haya inspirado. Puede ser de fantasía. Sí. No, mira, yo empecé a verla, o sea, ya la vi, la serie de Los Elegidos, Chosen. The Chosen. Está muy buena la serie. Tienes que hacerte presente en la serie, o sea, como que vivir las experiencias, vivir los momentos. A mí eso me ha dejado ver muchas cosas en mi vida cotidiana, simplemente con ver cómo reacciona la gente en la situación. O sea, fíjate, una cosa bien curiosa. Si, por ejemplo, tú hubieras sido uno de los apóstoles, ¿hubieras actuado como ellos? Entonces, yo, por ejemplo, viendo la serie, eso es lo que digo. Bueno,
estos señores, estas personas, ¿por qué están actuando así? Entonces, meterte en la trama, o sea, meterte en la trama y tratar de agarrar el mensaje que está pasando en ese momento. Muy buena serie. Yo sí la recomiendo. Muy recomendable, escribiendo The Chosen, El Elegido, en cualquier buscador. Y efectivamente es una serie acerca de los 3 años del ministerio público de Jesús, con una perspectiva, como dice Roberto, de cada uno de los apóstoles y demás, que está muy bien hecha, la verdad, y muy recomendable. Venga, la segunda semilla, una experiencia propia o ajena que te haya impactado recientemente. Mi stepdaughter, mi hija, la mayor, ella ya tenía tiempo, ella tenía otros tipos de creencias, vamos a decir, o estaba muy separada de lo que es Dios, vamos a decir, así como lo puedo ver yo. Y fue al retiro de Maús, y cuando regresó, otra persona completamente diferente. Wow. O sea, otra persona completamente. Y ¿sabes qué? Me gustó el hecho de que yo le dije que fuera. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Ve aquí, te va a gustar, ve aquí, te va a gustar. Fue y me sentí como un mensajero. O sea, como que Dios me usó como un mensajero para pasarle a ella ese mensaje. Ve. Entonces, cuando yo la vi que regresó, me dio que empecé a oír sus comentarios, que empecé a oír lo que ella sintió, me llenó de mucha alegría a mí, porque me di cuenta que Dios me utilizó como un guía, como un mensajero hacia ella. Eso me llenó mucho de mi corazón, de mucha alegría. Bueno, aquí sale muy a menudo el tema de los retiros, especialmente el de Maús y el de FETA, y recibo muchos emails al respecto, ¿no? De dónde puede la gente celebrarlos, con lo cual, una vez más, súper recomendable. Si tienen alguna duda, yo creo que buscando en Google o en ChatGPT, retiros Emmaus, FETA o retiros espirituales cerca de mí, etcétera, etcétera, es fácil de identificarlos, pero en cualquier caso, como siempre, tenéis ahí el email aquí abajo en la pantalla y en el resumen del episodio para vuestra disposición, para cualquier duda que salga en estas conversaciones, más que encantados de orientaros hacia dónde poder ir. Y la última semilla, Roberto, un sueño o propósito pendiente de cumplir. Bueno, este año quería ir a Roma, al Vaticano, a pasar por la puerta del jubileo por los 25 años, pero no, o sea, sí me hubiera gustado ir, pero no creo que vaya a poder. Eso me hubiera gustado mucho. Pero, o sea, quiero regresar al Vaticano. Ese es un sueño que tengo. Quiero regresar al Vaticano y ver todo otra vez con diferentes ojos. Eso me gustaría hacerlo. Ya, si no alcanzo a ir este jubileo, pues al menos ir otra vez y seguro. Y ver eso. O sea, años, seguro, antes o después. Porque como siempre decimos, además, cuando solicitamos a Dios algún tipo de deseo en línea con su voluntad, antes o después se cumplirá. O sea que estoy convencido de que volverás a Roma antes o después. Bueno, pues hasta aquí. Se nos ha acabado el tiempo. No sé si tienes algún otro mensaje de despedida especialmente dirigido a los jóvenes. Que confíen en Dios. Dios está contigo siempre. Dios está en nuestras vidas todo el tiempo. No tienes, búscalo en ti. Está contigo. Entonces, síguelo, sigue tu corazón, pídele a Dios, encomiéndate a Dios y deja que Dios te dirija. Entrégate a Él. Surrender. Estupendo. Pues bueno, hablando de agradecer, Roberto, muchísimas gracias primero por tu amistad, segundo por tu testimonio aquí en Nueva Savia, por tu transparencia. Y a todos los que nos escucháis también, gracias por seguir buscando con nosotros esa savia que nutre el alma.
y como siempre a vuestra disposición, como indicaba, en el email o también en los enlaces que tenéis en el resumen de YouTube, Instagram y el resto de plataformas de audio. Así que hasta el próximo capítulo, como siempre, que la alegría os acompañe. Hasta pronto. Saludos. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.